La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes, le damos la más cordial de las bienvenidas a Irving Hernández. Un gusto, Irving, que estés esta tarde por acá con nosotros desde la Asociación de Escritores Hidalguenses de Conjunto, realizando esta presentación de su libro La naturaleza del rinoceronte. La Feria Universitaria del Libro, de conjunto con la Asociación de Escritores, nos ofrecen la posibilidad de presentar a nuestros escritores hidalguenses. Pues hoy contamos con la presencia de Irving Hernández Carvajal, Irving Jesús Hernández Carvajal. Un gusto, Irving. Irving, pues, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es maestro de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una diplomatura en licenciatura por el Centro de las Artes de Hidalgo. Ha sido docente en la Universidad Humanista de Hidalgo y en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Autor del libro La naturaleza del rinoceronte, que nos presenta en la tarde de hoy. Escritos de juventud, publicado en la editorial Xixelas en septiembre del año 2020. Ha colaborado en medios como Revista Latinoamericana de Ciencias, Ficción, Espejo Humeante, y en la antología Marker Popular número 1, editorial Dreamers. Ganador en el año 2020 de Polifonía, primer concurso de relatos de terror, ciencia ficción y fantasía, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para hacernos algunos comentarios sobre la presentación del libro La naturaleza del rinoceronte, damos la palabra en primer lugar a Daisy Espinosa Carrillo, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Escritores Hidalguenses. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, les saludamos con aprecio. Bueno, los comentarios que voy a aportar son en el siguiente sentido. Irving Jesús Hernández Carvajal es licenciado en Filosofía. ¿Qué es la filosofía? Sino justamente ese amor por la sabiduría. Como bien sabemos, los primeros filósofos justamente eran filósofos porque se impactaban, se asombraban con todo lo que veían. Una simple puesta de sol, lluvia, en fin. ¿Por qué lo comento? Porque justamente La naturaleza del rinoceronte es un libro que nos conecta con esas experiencias que como individuos tenemos a diario. Y de verdad que es un libro que, bueno, pues uno comienza con los primeros textos y no quieres parar. En ese sentido, nos presenta, como les comentaba, esas experiencias humanas, en donde, por ejemplo, el primer escrito, ¿no? Se titula justamente Un viaje al centro de la Tierra. Y a guisa de ejemplo se los refiero, ¿por qué? Porque nos habla de una experiencia que se tiene justamente dentro de un metro. ¿Por qué se llama Un viaje al centro de la Tierra? Porque lo que el autor aquí nos representa es lo que pasa por la mente del individuo justamente en esos momentos dentro del metro. Lo hace de una manera elegante, lo hace con ese color, con esa música que debe llevar justamente la literatura. Y entonces nos va detallando lo que pasa en la mente de esa persona y que, bueno, pues son experiencias con las que justamente podemos identificarnos. Él incluso lo describe como que se siente concentrado como si estuviese en una lata de atún.
Entonces comienza a referir todos juntos, todos pegaditos, y comienza a relatar pues todas las sensaciones que se pueden vivir justo en ese momento tan cotidiano. Otro ejemplo también lo escribe como a 19 horas del impacto. Y en este escrito lo que él nos relata es cómo se puede sentir una persona después o a la postre, ¿verdad? De encontrarse con alguien que para él emocionalmente significa mucho. Y entonces está muy padre porque dice, me he despertado esta mañana y veo mis ojos rojos. ¿Será que hay demasiada contaminación? Tal vez bebí demasiado ayer. Y comienza a recordar y a repasar su rutina, ¿no? Entonces dice, bueno, pues tomo mis llaves, me voy al trabajo y me llega un mensaje de texto que dice, hola, ¿cómo estás? Me encantó verte ayer. Dice, ya recuerdo por qué esta emoción que tengo después de encontrarme con alguien, aunque han pasado 19 horas. Entonces, en efecto, como se los refiero, pues es un libro que todos al leerlo de verdad van a tener ese interés por terminarlo, porque te quedas pensando, bueno, ¿qué sigue, no? Y llega a haber esa como identificación, ¿no? En otro de sus textos refiere también la cuestión de, por ejemplo, de repente la violencia que se llega a vivir de repente en sociedad. Y entonces en cada uno de estos escritos pues nosotros como sociedad podríamos encontrar diversos casos que pues nos van a llevar justamente a conectar nuestra mente con esos momentos, incluso quizás recuerdos, y pues bueno, un libro espectacular y meramente filosófico, toda vez que pues también nos invita a razonar, a hacer, como diría Irving, ese viaje al centro de la Tierra. Muchas gracias, maestra Daisy. También para escuchar un poco los criterios como lectores, en este caso le damos la palabra a la maestra Yurixi García, también miembro de la Secretaría de Eventos de la Asociación de Escritores Italianos. Buenas tardes, pues es un placer estar el día de hoy aquí con todos ustedes en la presentación del libro del autor Irving Jesús Hernández Carvajal. Y bueno, La naturaleza del rinoceronte es un libro que definitivamente no nos va a dejar intactos. Es un libro cargado de muchas experiencias humanas que yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido en algún momento, en algún punto de nuestra vida. Bien, es una obra con matices diversos que van desde el carácter ontológico a lo sublime, lo poético, incluso lo biológico, hasta lo inmunológico. En algunos de los escritos pertenecientes a la naturaleza del rinoceronte se exponen rasgos de la vida cotidiana de muchos, la vida citadina con sonido hueco de metal sin fondo. Y pues, retomando nuevamente lo de los viajantes, los atunes enlatados, pues yo me pregunto, ¿cuántos sueños han quedado infértiles ahí dentro de la lata? ¿Cuántos habrán germinado y a cuántos más habrá parido aquella lata? Irving nos va llevando por diversos escenarios y desnuda al hombre de su coraza, del pecado, del qué dirán, de un Dios y de un paraíso. Nos va dejando una humanidad violenta, la cual no sabe cómo comunicarse con el silencio y prefiere hacerlo con el mensaje impreciso y amorfo que le regala el ruido. Para lo que el autor sugiere, hay que combatir el silencio, pero ya no con más ruido. Es una humanidad que mendiga amor y termina con una imagen confusa, nebulosa, echando a correr tras ella hasta convertirse en bestia. Una humanidad híbrida, una humanidad rinoceronte, topo, águila, salamandra, lagartija, coyote. Una humanidad que el autor nos dice que somos ratas soñando sublime. Y no por eso encontramos las respuestas, y menos aún logramos salir de este laberinto. El humano que transita a través de estas letras ha sido dotado de una polar naturaleza, pisando los vestigios de un amor que mira frente a frente al tiempo, sabiéndolo su enemigo,
natural y su aliado al mismo tiempo. Y yo creo que todos estamos, como seres humanos, nos sabemos finitos y sabemos que tenemos un ciclo y en algún momento se va a cumplir. Este humano contempla el firmamento, pero asegura haber visto las estrellas andar aquí en la tierra, que navega en las aguas frías que dejan el demonio de la ausencia, el olvido y la muerte. Ese humano irreverente y valiente que menciona aquí el autor, dice: me niego al vacío y lo rechazo, por eso continúo creando esta gigantesca columna, la de los sueños, que me aleja cada vez más de la bestia de la desolación y me acerca poco a poco a los inmortales. También sabe que en el infierno la única patria es la muerte. Este hombre, sabiéndose finito en este plano, nos dice: no les pido que abracemos a la muerte, solo pido que tengamos coraje. Si debemos morir por nuestras ideas, que así sea 1000 veces. Humano de piernas ágiles para avanzar muy rápido y todo se quede en la mente. Y confiado dice: estoy seguro que en este vasto universo hay un lugar a donde van todas las cosas perdidas, extraviadas, mis celulares, carteras, monedas y llaves. Pero al mismo tiempo se pregunta: ¿ahí habré dejado mis sueños, anhelos, expectativas, sentido de la vida, mis dioses y demás cursilerías? ¿Cuánto más necesitaré perderme para poder llegar ahí? Es un humano solitario y caótico, incluso se enfrenta a la misma caja de Pandora. Un humano que disfruta de la pasión y sabe que no hay azul celeste sin que le cueste. Él reconoce la grandeza humana que llega a ser leyenda, como lo hace también mencionando al futbolista Diego Armando Maradona. Este hombre es capaz de estremecerse entre la piel desnuda de su amada, de entregarse puro en un acto sexual, de caer en una mirada y perderse en unos ojos grandes. Se conmueve ante un animal herido, se aterra en soledad, pero también ahí deja de ser para formarse. Se asombra ante la magia de la simplicidad, se aferra a un anhelo, a una meta, se separa, se desapega del canon. Y me pregunto: ¿a quién debemos la existencia de este hombre? ¿A la pluma que llegó como presente o quizás a una venganza literaria? Gracias. Bien, muchas gracias a ambas especialistas por sus comentarios, y creo que quién mejor para hablarnos de cómo nace la naturaleza del rinoceronte que su propio autor. Damos la palabra entonces a Irving Jesús Hernández Carvajal para escuchar sus ideas del nacimiento de este texto. Muchas gracias, Luis. Estoy conmovido por tan amables comentarios y por las lecturas, sobre todo. Espero poder estar a la altura de lo que se está diciendo aquí. Pues la naturaleza del rinoceronte nace como la existencia de un otro. Creo que este es el acto de creación que se llama precisamente poiesis, donde es algo que viene de uno, pero al final ya no es uno. Esto es el camino que he encontrado a lo largo de desde que se publicó y hasta llegar a la presentación del día de hoy. En este libro pues vienen ideas, sentimientos que hoy ya no reconozco como propios, que hoy ya no me pertenecen, y me da gusto poder compartirlo con todos ustedes. El rinoceronte nace así, como una armadura que me protegía. Soy un convencido de la escritura de pronto terapéutica. Cuando me sentía muy triste, de pronto me ponía a escribir sin saber bien qué estaba haciendo, y de repente cuando dejaba descansar los textos y los curaba y hacía alguna que otra corrección de estilo, me daba cuenta que había algo ahí que ya no era mío, que nació de mí pero ya no me pertenecía, que había en ese sentido nacido como un rinoceronte con una existencia independiente a la mía. Fue muy emocionante, ha sido muy emocionante todo este camino, porque ahora veo cómo toman dos caminos separados este libro y yo. Estoy muy feliz por la acogida que ha tenido, por los buenos comentarios, porque hay gente que de repente me dice: yo leí esto y sentí esto, y yo no estaba pensando para nada eso. Creo que eso es lo más maravilloso, cuando otras personas apropian tus
sus textos lo significan diferente, con sus experiencias, con sus propios sentimientos, y eso a mí me maravilló, y estoy feliz en ese sentido de que este rinoceronte pueda tener una vida independiente de mí. Mucho tiempo yo nada más me encargué de ser su guardián, de guardarlo, corregirlo, y en ese sentido creía que me pertenecía, pero no es cierto. El rinoceronte necesitaba vivir y necesitaba andar, y creo que hoy estoy muy feliz de poder ver que lo está haciendo. Como dice, me parece muy acertadamente Daisy, pues los temas son los de la cotidianidad, ¿no? Los formatos, de pronto, pues me muevo primero en la prosa, después eso en verso, pero al final las indagaciones son las mismas. Justo es un animal de ciudad, porque yo creo que la poesía no se encierra nada más en los actos sublimes, en de pronto los himnos, qué sé yo, la poesía está en todos lados. Un texto que siempre me encanta leer y que quizás lea más adelante, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el dolor de un perro atropellado, que a mí me conmovió, que siempre que lo leo me vuelve a simbrar, y creo que era importante en su momento hablar sobre eso, y sigue siendo importante hablar sobre eso. Entonces, justamente si tengo algún tipo de sensibilidad, pues es esa, notar que a cada momento, justamente el que estemos hoy aquí, es un milagro en muchos niveles, ¿no? No lo quiero dejar en un plano espiritual, sino es un milagro producto del caos, de la existencia propia, ¿no? El que estemos aquí, esto me parece maravilloso, bien podremos no estar, y sin embargo aquí estamos. Y eso me conmueve, y creo que el escritor, si tiene un trabajo, es justamente de pronto algo similar a lo que hace el fotógrafo. Abstraer un instante de la realidad para volverlo, dependiendo de las lecturas, eterno. Entonces me gusta pensar que este libro condensa algo que fue por ejemplo mi propia adolescencia, que hoy veo un tanto lejana, el dolor de otros, no solo mío, como refería, de estos animales que también están en la ciudad y que viven al margen, pero que siguen estando ahí, perros, coyotes, tortugas. Justamente me daba cuenta que por eso es un rinoceronte, ¿no? Porque hay muchos animales aquí, y el rinoceronte es este ser con una piel fuerte, que yo sentía que era capaz de defenderlos a todos. Y hoy pues estoy feliz solo por poder acompañarlo, por poder hablar de él, y lo noto con una cierta distancia, pero al final estoy feliz justamente de que este texto ya no me pertenezca, sino que le pertenezca, como ya había repetido, a los lectores. Y pues bueno, no sé, podría como comentar algunas otras cosas, pero pues me gustaría mejor leerlo, ¿no? Creo que se puede decir mil cosas de un texto, de un libro, pero soy un fiel convencido que el texto, y es lo que estoy diciendo acá, tiene una existencia propia y debe de hablar por sí mismo. De nada sirve pues elogiarlo si no lo dejamos hablar. Entonces, en ese sentido, pues yo quiero que hable, y pues nada más por cuestiones de tiempo, pues voy a leer algo no tan largo. Hombre tortuga. En cierta época de la historia existió un hombre que salió a conocer el mundo y se aterró tanto que en su hogar se quedó por siempre. Construyó un gran caparazón. Fue el primer quelonio humano. Ese es el hombre tortuga, que justo, ¿no? Si se dan cuenta, hay muchas texturas aquí que tienen que ver con la propia dureza, porque bueno, yo buscaba escudos, armaduras, cosas que me protegieran. Las letras en ese sentido siempre me han cuidado, un poco refiriendo a mi propia experiencia. Soy hijo único y no tenía con quién jugar, esa es la verdad. Entonces yo me refugiaba en los actos de creación. Afortunadamente mi mamá era maestra de español, mi papá practicó teatro mucho tiempo, y mi casa estaba llena de libros. Los libros siempre me han acompañado, y creo que también estoy convencido que la literatura genera más literatura. Para ser un escritor primero hay que ser un lector, y en ese sentido pues de chiquito leía mucho, quizás por necesidad, hoy lo agradezco, y justamente estos dolores los quise resignificar. Quizás para ir cerrando también un poco, pienso que estos juegos de feria, ¿no? Yo sentía que tenía un vacío muy adentro que me carcomía y me comía, y
yo creí que me iba a devorar en algún punto, que me iba a terminar pues absorbiendo este gran hoyo que estaba en mí. Pero creo que la cosa no era tapar el hoyo, porque yo creía que lo que tenía que hacer era tapar ese vacío constitutivo que estaba en mí. Creía que lo tenía que tapar con experiencias, personas. Y un día me di cuenta que no, que en realidad lo que tenía que hacer con ese vacío era en realidad conocerlo y ver por qué estaba ahí y ver además qué podía salir de él. Entonces creo que ese vacío, justo como en estos juegos de feria que refería, que tienen números, pues si los ubican traen 1, 2, 3, 4, 5, 9 y hasta que hay un espacio vacío. Justo lo único que permite que haya movilidad es ese hueco. Si no hubiera ese hueco no habría pues maneras de crecer como personas, de poder movernos, y en ese sentido ya no quiero tapar el vacío, ya más bien acepto que hay un vacío ahí, pero justo creo que es un vacío creativo, que es un vacío del que pueden de hecho salir cosas. Y estos actos que refería antes de escribir cuando estaba triste, ya no los hago tanto, pero estoy muy feliz de haberlos hecho en su momento porque eso me ayudaron a poner orden a mis ideas, a mis sentimientos, y en ese sentido pues le agradezco todavía al rinoceronte porque ha significado eso para mí. Cuando estaba lleno de muchos sentimientos que en su momento no alcanzaba a entender y que quería justamente sellar ese vacío, me di cuenta que en realidad no, que tenía que jugar con el vacío, y en ese sentido escribir. Y escribir sin exagerar a mí me ha salvado la vida, y no solo a la hora de poder hacerlo, sino también a la hora de poder leerlo. Y pues nada, yo los invito justamente a que si tienen la oportunidad, pues me acompañen y acompañen al rinoceronte, que como les digo ya no es mío, y se pierdan en esta sabana de palabras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Irving, pero nos gustaría saber, ya nació el rinoceronte, ya salió, pero ¿dónde los que nos están observando ahorita pues pueden encontrar la naturaleza del rinoceronte? Sí, muchas gracias Luis. Pues está en varias librerías locales, está en la librería Mestiza, está en la cafebrería El Andén, en la cafetería 42, también lo pueden encontrar directamente con la editorial, con el sello Cipselas, que es orgullosamente hidalguense, ahí también pueden preguntar. Y bueno, se pueden acercar también sin duda conmigo en tanto coautor, ahí me encuentran en varias redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bien, muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de platicar con Irving Jesús Hernández Carvajal, uno de nuestros escritores que hoy por hoy pues ya va dando muestra de su creatividad literaria en estas obras que nos está mostrando ya de inmediato. Muchas gracias Irving, muchas gracias a nuestras presentadoras, y continuamos desde la Feria Universitaria del Libro con la Asociación de Escritores Hidalguenses. La FUL agradece tu asistencia.